Bienvenidos. Quiero hablarles de este tema que le he llamado "No te apartes de tu llamado". Amén. No te apartes de tu llamado. En la Biblia encontramos un libro, y el libro es una historia del profeta Jonás. Jonás es un profeta de Dios. Jonás no es alguien que tiene una experiencia con Dios y que le salió al camino. No, Jonás es un profeta de oficio. Es un hombre al cual Dios le habla. Y este párrafo nos menciona en Jonás capítulo 1 verso 3, dice, pero que Dios le habla en el verso 1 y 2, Dios le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive, ve a predicar, ve a anunciar un mensaje. Le da un mensaje. El mensaje es muy, muy escueto, muy pequeño: de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad. Eso es todo el mensaje. Y viene Jonás y hace no sé cómo lo analiza él, pero él dice: no, yo no voy a ir. No voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y dice la palabra del Señor en el verso 3, dice: pero Jonás se levantó no para ir a Nínive, sino para huir a Tarsis. Y dice la palabra del Señor: lejos, y yo lo he subrayado, lejos de la presencia del Señor. Esto es interesante. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Otra vez lo dice, lo subraya: lejos de la presencia del Señor. Atento con esto. ¿Dónde estaba la presencia del Señor? ¿Dónde está la presencia del Señor? Si él se estaba alejando de la presencia del Señor. ¿De Nínive? En Jonás. La presencia del Señor está donde está su propósito. Amén. Donde está el propósito del Señor, ahí está la presencia del Señor. Por eso que dice, ¿verdad? Dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Donde está mi propósito, ahí está mi presencia. Dios viajaba con Israel porque la presencia de Dios estaba allí, porque el propósito de Dios estaba sobre Israel. Por lo tanto, usted debe de entender que Dios tiene un propósito con usted. Dígale al hermano que está al lado, dígale, bueno, usted no le diga a nadie porque está solita, pero ahí dígale a los que están atrás, dígale: Dios tiene un propósito contigo. No huyas de tu propósito, dígale: no huyas de tu propósito. Amén. El Señor, hermano amado, nos señala, número 1, la desobediencia a la voluntad de Dios. Jonás sabía con claridad lo que Dios le había mandado hacer. ¿Cuál era el mandato? ¿Cuál era el propósito de Dios con Jonás? Ir a predicar a Nínive. Pero él decide actuar en contra de la voluntad de Dios. Esta decisión refleja, hermano amado, no solo una equivocación. Aparte de eso, es un pecado, pero una disposición activa a oponerse a la voluntad divina. En Lucas capítulo 6 verso 46 nos dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La desobediencia es el primer paso para alejarnos de la bendición de Dios. ¿Recuerda el pecado de Adán y Eva?
¿Se recuerda? Fue la desobediencia. Y producto de la desobediencia se alejan del propósito que Dios tenía con ellos. ¿Cuál era, pastor, el propósito? Ser cabeza federal de raza. Ellos estaban destinados a ser cabeza federal de toda una raza de vivientes, de gente santa, de gente, hermano, inocente en todas las áreas de su vida. De hecho, la Biblia dice que Adán le llama a Eva, dice, porque era madre de todos los vivientes. Hemos visto por la palabra del Señor que no solo existía Adán y Eva, como algunos lo ponen, ¿verdad? Dice, no, en ese tiempo solo existía Adán y Eva. No existía Adán y Eva. Había otra creación, ¿verdad? Lejos. De hecho, cuando Caín sale, hermano, y tiene que salir errante, dice que va a la tierra de Nod, y allí en la tierra de Nod conoce a su mujer. Pero no eran vivientes, no era gente inocente, no era gente santa, era gente que estaba contaminada. Bueno, no voy a entrar ahí porque ese tema es hermoso, pero no es el tema de esta noche. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La desobediencia es el primer paso hacia un alejamiento que trae consecuencias espirituales negativas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero la desobediencia me aleja del propósito de Dios. La desobediencia me aleja de la voluntad de Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me dicen, oh Señor, te amo? Pero ese te amo no se condice con una relación directa, con una relación estrecha con Dios, porque si lo amaran, haríamos y buscaríamos hacer su voluntad. En 1 Samuel capítulo 15 verso 22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor, diga conmigo, mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es la palabra que le dan a Saúl. ¿Sabe? Dios no aprueba sacrificios vacíos, sin obediencia. Apartarse de su voluntad es rebelarse directamente contra el plan y el propósito de Dios. Y la Biblia dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Permanecer, hermano, alineado al propósito que Dios tiene conmigo. Número 2, cuando te desconectas de la voluntad de Dios, hay una pérdida de enfoque y propósito en tu vida. Te desenfocas. Al huir Jonás, se desvía totalmente de su misión. Cuando nos apartamos de Dios, dejamos de lado el propósito para el cual fuimos llamados. Como resultado, podemos perder la claridad, la dirección y el sentido de lo que debemos hacer. Quedamos expuestos a la confusión y al desánimo. En Jeremías capítulo 29 verso 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Y mire esto, para daros un futuro y una esperanza.
Dios tiene un plan y un propósito claro para cada uno de nosotros. Hermano, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Al apartarnos de Él, nos alejamos de esa dirección, hermano, tan maravillosa. Cuando nos apartamos de la asignación que Dios nos ha dado, hermano, perdemos tantas bendiciones, ese futuro y esa esperanza gloriosa que Cristo ha preparado para nosotros. No te vayas de tu propósito. No te salgas de tu propósito. Diga conmigo: Dios tiene un plan para mí. Yo tengo una asignación. Tengo un propósito. Y donde Él está, me conviene estar. Denle un aplauso al Señor. Número 3. Jonás pensó que podía resolver su situación por sí solo. Esto nos habla, hermanos amados, de una autonomía peligrosa. Hay gente que me dice: no, yo no necesito consejo. Dios y yo somos multitud. Qué importante, hermano, es tener un buen concepto, hermano amado, de nosotros. Una falsa autonomía. Jonás pensó que que podía resolver su situación por sí solo. Él toma un barco hacia Tarsis. Dios, hermano, escúcheme. No era el viejito pascuero que le estaba hablando. No era Papá Noel, Santa Claus. Era Dios mismo. Ve a Nínive. ¿Cuántos saben que Dios no pide opinión? Si no lo sabía, se lo digo. Así se va desayunando de una vez por todas. Dios no le va a preguntar: mijito lindo, ¿será que quieres servirme? Mire mi reina. Ya me imagino al Señor hablándole así: mire mi reina, ¿será que tiene tiempo como para atender mi solicitud? Cuando actuamos por cuenta propia sin buscar la guía de Dios, nos volvemos vulnerables. Creer que podemos vivir sin la protección y la dirección divina nos expone a situaciones que no podemos controlar ni enfrentar con nuestras propias fuerzas. No son tus fuerzas, son las que Dios te da. Y Dios renueva las fuerzas de día en día, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Alguien me está entendiendo? Proverbios 3:5. Denle palmas al Señor. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Confiar en nuestras propias fuerzas e ignorar la guía de Dios nos conducirá a la ruina. La verdadera seguridad, hermanos amados, está en apoyarnos en Él. La verdadera seguridad está en confiar en el Señor.
Los hombres confían en carros y también en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Nosotros nos vamos a apoyar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que me sustenta. La palabra de Dios es lo que me afirma. La palabra del Señor es la que me saca de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios, bendito sea su nombre. La palabra de Dios es lo que me anima todos los días a levantarme. La palabra de Dios te quita la depresión. La palabra de Dios te quita la autoestima baja. La palabra de Dios te anima y te dice: yo te llamé, yo te voy a socorrer todos los días. Bendito sea su nombre para siempre. Y a su nombre. Aleluya. Confía en el Señor. Afírmate de esta palabra, Proverbios 3:5. Confío en el Señor con todo mi corazón. No me voy a apoyar en mi propia prudencia, en mi propio pensamiento, en mi propio entendimiento. Voy a confiar en el Señor. Pastor, no veo nada. Confía en el Señor. Pastor, me dieron un diagnóstico medio malo. Confía en el Señor. Pastor, me van a despedir. Confía en el Señor. Aleluya. Hoy estaba escuchando las noticias y yo escucho las noticias por radio. Y estaba escuchando las noticias y decía: guerra nuclear económica, nuevo orden mundial. Y yo decía: Señor, el mundo lo habla, la ciencia lo habla. Hay un nuevo orden en la economía, hay un nuevo orden en la política, hay un nuevo orden en la sociedad, hay un nuevo orden en lo religioso. Hermano, hay un nuevo orden en la forma en la familia, hay un nuevo orden. Todo tiene un nuevo orden. Lamentablemente no mejor. Porque hoy día no es el padre de familia el que gobierna. Hoy usted no puede corregir a su hijo ya así como así, porque el niño se siente, por hermano. Hay un nuevo orden en la pareja. Ahora la mujer, hermano, la mujer es la que se declara. Es que el hombre está lento, pastor. Ahora resulta que la mujer es la que toma la iniciativa. Nuevo orden en la familia, nuevo orden en la política. Hay un nuevo orden en la política. En la sociedad hay un nuevo orden. Cambió el mundo. Nos cambiaron el mundo. Pero eso dice que Cristo viene. Aleluya. Número 4, la desobediencia trae consecuencias que afectan a otros. Apartarse de Dios, hermano amado, no solo repercute en la vida personal, no solo repercute en la vida de aquel que está desobedeciendo, sino que salpica a los demás, a los que están a su alrededor. El hombre o la mujer en la casa peca, se equivoca, repercute en sus hijos. Perjudica a las personas que te rodean, a las personas que nos rodean, las arrastra a dificultades, a conflictos. Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Escuche, lo que usted haga, la decisión que usted tome, no es aislada. No dice, bueno, pero solo yo. No, lo que usted hace involucra a los demás. Cuando nos apartamos de Dios, podemos arrastrar a otros a dificultades, a conflictos. Lo que pasó en la casa, el esposo, la esposa, el hijo, algo sucedió con la hija. Hermano, eso repercute en la casa, repercute en el hogar, nos afecta, nos salpica. Pastor, ¿y qué hago si algo así sucede? Manténgase en su asignación. Mantente en el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Por qué? Porque algunos hermanos, viene el enemigo, entró de alguna manera porque se descuidó el hijo, se descuidó la hija, el papá, la mamá, y todos hermanos se desalientan, se van, se salen del propósito que Dios tenía en su vida. Usted manténgase en el lugar que Dios te dio. Mantente en el lugar. Acán, en el libro de Josué, Acán dice que pecó porque codició en su corazón y tomó un manto babilónico, un lingote de oro, y lo enterró en su tienda, hermano. Y eso acarreó, hermano, salpicó a todo Israel, y perdieron la batalla contra Jai. Hermano, es importante que nosotros podamos mantener nuestra casa en salud espiritual. Los padres, nosotros, los papás, los varones, hermano, estar atentos, hermano. Muchas veces somos, perdóneme el término, hermano, yo sé que no es muy espiritual, pero somos muy despistados, hermano. La mujer, hermano, en cambio, es un radar. Oiga, la mujer pasó, ¿ya viste? ¿A quién estás mirando? A nadie, mijita. No, si te vi. Sí, dice la hermana. Las mujeres son así. Yo sé lo que está pensando. Mire, si saben hasta lo que uno piensa. Hermana, usted es terrible. Es tremenda. ¿Algún hermano dice amén? Amén, dice. No, mejor no digo nada, hermano. No. Cuida tu llamamiento, porque tu llamamiento es santo. Si Dios te llamó, cumple el propósito. Pastor, pero yo no soy pastor, yo no soy diácono, no soy anciano, no soy líder. ¿Cuál es mi llamamiento? Ser esposo, ser esposa, ser un hijo de Dios, ser un fiel servidor de Dios. El llamamiento que Dios te dio. Y entre paréntesis, todos tenemos el llamamiento de ir y hacer discípulos. No, que yo voy a la iglesia, me siento, estoy ahí, veo, miro, saludo a un par de hermanos, los que conozco, pero más que eso no hago. Dios te dio un llamamiento, Dios te dio un llamado a ser discípulos. Con lo que cuesta que la gente a veces vaya al estudio bíblico de la iglesia, y yo tengo la bendición de que tanta gente viene al estudio, hermano. Es una iglesia viva. Solo por eso denle un aplauso al Señor, hermanos. Número 5. Dígale, hermano, que está al lado. No le diga.
Pero si tuviera que decirle, dígale: no sea necio, hermano. No diga nada. No le dije que no dijera nada, porque la Biblia dice que no le digas necio, pero no sea necio. Usted no puede arrancar de Dios. Usted no puede arrancar de Dios. Jeremías dice: ay, no voy a hablar más en tu nombre, nunca más, porque cada vez que hablo me vienen pesares y me va mal. Pero él dice: sin embargo, en mi interior había un fuego insufrible, algo que es más fuerte que yo, y me venciste, Señor. No pude soportarlo. Yo quería callar, pero no podía. Yo quería quedarme callado, pero había algo más fuerte en mi corazón. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Cuando dice el párrafo que le leí de Jonás capítulo 1 verso 3, dice que se fue lejos de la presencia del Señor. No podemos huir realmente de su presencia. Realmente no nos podemos esconder en ninguna parte, porque allí donde usted se quiere esconder, allí están sus ojos. Usted no puede evitar, aunque usted diga: no voy más a la iglesia, aunque usted diga: voy a empezar a fumar, aunque diga: voy a empezar a tomar, aunque diga: voy a empezar a hablar malas palabras. Quiero decirte que los ojos del Señor seguirán sobre tu vida, y te van a perseguir. Nunca usted va a ser feliz a menos que vuelva a los brazos de tu Señor. Pastor, entonces es una maldición. Sí, es una maldición estar fuera del propósito de Dios. Muchas veces nos dicen a nosotros los yoantes. Los evangélicos le dicen antiguamente le dicen los yoantes. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo antes caminaba, yo antes predicaba, yo antes evangelizaba, yo antes así, todo yo antes. Los ojos del Señor están sobre ti. No, usted ni yo podemos huir. Más fuerte fuiste que yo. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible, diga conmigo, es imposible escapar de su presencia. Creer que podemos hacerlo es engañarnos a nosotros mismos. Vamos a ser, escúcheme, usted va a estar más frustrado. Porque antes pecaba, hermano, le daba lo mismo, pero ahora peca y se siente mal. Se va a acostar y dice: ¿será que oro? Porque si viene Cristo y me quedo. Bendito sea el Señor. Número 7 o número 6. 6. Cuando usted está separado de Dios, hay una falta de comunión y crecimiento espiritual. Al salir de la presencia de Dios, Jonás interrumpe su intimidad con Él.
cuando Jonás, atento con esto, cuando Jonás decide salir para otro lugar, salir para Tarsis en vez de ir a Nínive, él interrumpe esa comunión con Dios. Cuando te apartas de tu propósito, dejas de recibir la guía y la gracia que Él provee, el amparo de Dios sobre tu vida. La vida espiritual se estanca y corre el riesgo de endurecer el corazón. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Alejarnos de Dios corta el acceso a su gracia, a su guía. No porque la gracia, hermano, la gracia no se corta de arriba para abajo, la gracia se corta de abajo para arriba. Somos nosotros los que cortamos esa gracia. La gracia del Señor es permanente. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él brota, mana la vida. La gracia del Señor sigue fluyendo, pero nosotros con nuestra desobediencia, hermano, nos alejamos de Dios y bloqueamos ese acceso. Pastor, ¿cómo puedo yo volver a tener esa intimidad con Dios? Ora al Señor, lee su palabra. Si puedes, ayuna. Aparta un tiempo de ayuno para el Señor. Búscale con todo tu corazón. Toma a tu esposa, tus hijos. Vamos a orar esta noche. Vamos a clamar al Señor. Vamos a pedirle su ayuda. Vamos a pedir su misericordia. Número 7. Finalmente, huir de Dios es resistir la gracia de Dios. Número 7, resistencia a la gracia transformadora. Para los que anotan, resistencia a la gracia transformadora. ¿Qué es lo que te transforma? ¿Qué es lo que te bendice? ¿Qué es lo que te rodea? La gracia de Dios. La misión de Jonás en Nínive era una oportunidad de salvación para esa ciudad, pero también era un medio para la propia renovación de Jonás. Al huir, rechazó temporalmente ese proceso de cambio que Dios deseaba obrar en él. Lo quería catapultar, quería, hermanos, llevarlo a otros niveles de intimidad. Y tuvo que pasar por situaciones y momentos tan terribles como ser, hermano, devorado por un pez, por un leviatán y llevado hasta el mismo infierno. Y estando en el infierno clamó al Señor después de 3 días. No permitas que el enemigo te lleve a su territorio. Huir de Dios o desobedecerle es resistir su obra transformadora. Él desea bendecirte y cambiarte, pero nuestra rebeldía impide ese proceso. Sé que el tiempo avanza, pero necesito decirte esto: debemos aprender a permanecer en Él. ¿Puedo decir amén? Hermano del teclado, Marcelito. ¿Cómo? Voy rápido, esta parte va a ir rápida. ¿Cómo? Permaneciendo en él. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En este pasaje Jesús compara nuestra relación con Él como los pámpanos que dependen de la vid para dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Permanece en el Señor. Vuélvele al lado, pega un codacito así. Permanece en el Señor, dígale. ¿Puede decir amén? Número 2, Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Comer de su carne y beber de la sangre, que es el pan y el vino. El que come el pan y bebe de la copa permanece en él. Esto nos habla de una relación íntima, constante con el amado. Número 3, primera de Juan 2:24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí nos habla de la importancia de retener la enseñanza, la palabra de Cristo, porque el que retiene la palabra de Cristo permanece en la comunión con el Hijo y con el Padre. Alguien me dice amén, pastor. Cuando usted retiene la palabra de Dios, cuando retiene la enseñanza, en el discipulado usted la recibe en la palabra, en el día miércoles, el día jueves, el día sábado, el día domingo, el día que venga, hermano, usted retiene la palabra, esa palabra lo hace permanecer en Dios. Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. El Espíritu Santo, la unción, nos enseña y nos ayuda a permanecer en Cristo. La unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, convoca la presencia del Espíritu en tu casa, convoca la presencia del Espíritu en tu trabajo, convoca la presencia del Espíritu Santo en tu familia, convoca la presencia del Espíritu Santo cuando vas en el bus o cuando vas en el metro o cuando vas caminando. Convoca la presencia del Espíritu Santo porque vas a permanecer día y noche en su presencia. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, en ti. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Indica que la obediencia a los mandamientos del Señor es una evidencia de que estamos permaneciendo en Dios. El hecho de que usted obedezca a los mandamientos del Señor es una evidencia de que usted está permaneciendo en su asignación. Juan 4:13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aquí reitera que la presencia y la guía del Espíritu Santo es clave para asegurar nuestra permanencia en Cristo. No te alejes. Y termino con esto. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él.
La práctica del amor. El hecho que usted practique el amor con otros. No hay mayor amor que usted le muestre el mensaje de salvación. Háblale a otros del amor de Jesús. Esta congregación que Dios me ha dado a pastorear debe de convertirse en una fuente de amor, hermano, porque puede manifestar el gozo del Señor, puede manifestar la presencia del Señor. Podemos cantar, podemos saltar, podemos llorar, podemos gritar, pero si no mostramos el amor de Dios a los que están afuera, de nada nos sirve. Es el amor de Dios el que permanece en el amor. El amor de Dios permanece en él. Cierra tus ojitos. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza. Gracias por tu guianza. Gracias por el propósito que tú tienes con nosotros. Reconocemos, Señor, nuestra total dependencia de ti. Reconocemos tu misericordia. Ayúdanos, papito. Dirige nuestros pasos. No permitas que huyamos de tu presencia como Jonás, sino que podamos obedecerte como David. Oh Espíritu Santo, llénanos de ti. Si hubiera alguno, Señor, que está batallando, Señor, pensando, sigo o no sigo, que quizás, Señor, el enemigo entró por algún área de su casa y se siente acusado, Señor, esta noche puedan saber que ellos permanecen en ti y tú en ellos. Que el Espíritu del Señor los rodea y los guarda, que no permitirá, Señor, que tropiece su pie, sino que serán librados de toda obra mala. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo, Padre. Amén y amén. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.